En junio de 2024, dos naciones firmaron un acuerdo que hizo temblar al mundo. Llamado la Asociación Estratégica Integral, no era simplemente otro pacto que apenas valía el papel en el que estaba impreso. Era una declaración de desafío contra Estados Unidos y sus aliados, envuelta en grandilocuentes promesas de un nuevo orden mundial justo y multipolar. Suena noble, ¿verdad? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo y la vida militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. No cuando sabes quiénes son los protagonistas. Rusia y Corea del Norte. Por un lado, tienes a Rusia, un estado paria tambaleándose bajo el peso de su desastrosa guerra en Ucrania. Por el otro, Corea del Norte, un reino ermita nuclear gobernado por un hombre con políticas tan llamativas como su corte de cabello. Pero, de alguna forma, en este mundo cruel y caótico, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo Kim Jong-un se encontraron, una pareja hecha en el cielo del autoritarismo. Antes de que el pacto entre la dictadura más volátil del mundo y la aspirante a superpotencia más beligerante fuera siquiera ratificado, Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia, un movimiento que la OTAN calificó de inmediato como una peligrosa escalada. Pero lo que ni la OTAN, ni siquiera Putin, sabían era que no había absolutamente nada peligroso en esas tropas. Piensa menos en guerreros curtidos en batalla y más en extras mal ensayados en un desfile militar. Rápidamente quedó claro que Kim no envió a sus mejores hombres. Envió sus sobrantes. ¿Y Putin? Cayó en la trampa. Vamos a desglosar esta gran broma jugada contra Putin y sus implicaciones para la guerra en Ucrania. Para entender cómo se desarrolló esta farsa, necesitamos observar más de cerca a estas tropas norcoreanas, dónde están, qué están haciendo y por qué Putin pensó que eran la solución a sus problemas. Aunque se han manejado diferentes cifras durante semanas, las estimaciones más recientes sitúan el número total de soldados norcoreanos en Rusia en alrededor de 11.000. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, GUR, unos 2.000 se han unido a unidades rusas, mientras que los 9.000 restantes actúan como fuerza de reserva en lo que parece ser una estrategia para ocupar puestos secundarios. Estos roles incluyen vigilar puestos de control, cavar fortificaciones y mantener puestos de observación, tareas que liberan a los soldados rusos para el combate en primera línea. Sin embargo, algunos informes sugieren que esto podría ser solo el comienzo. La inteligencia ucraniana especula que Pyongyang podría enviar hasta 100.000 soldados en el futuro. Esto sin duda sería preocupante, si no fuera porque estas tropas han demostrado ser completamente inútiles. Se informa que estas tropas norcoreanas comenzaron a llegar a Rusia en octubre, viajando después otros 6.400 kilómetros desde Vladivostok hasta Kursk. La región de Kursk es también donde la mayoría ha tomado posiciones, trabajando junto a unidades rusas como el 22º Regimiento Motorizado de Fusileros y la 11ª Brigada Aerotransportada Independiente. Los informes sugieren que Rusia ha reunido una fuerza combinada de 50.000 soldados, incluidos los norcoreanos, con un solo objetivo: recuperar el territorio arrebatado por Ucrania durante su ofensiva de verano. El componente norcoreano encaja con los intentos de Putin de resolver la crisis de personal de Rusia sin arriesgarse políticamente a una movilización masiva. Con las estimaciones de bajas acercándose a las 762.000 y el reclutamiento teniendo dificultades para mantenerse al ritmo, Putin simplemente necesita todo soldado extra que pueda encontrar. Pero como dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas. A veces es mejor no tener soldados que heredar un ejército tan inepto que es prácticamente una carga. Los soldados enviados a Rusia no son más que los descartes de Corea del Norte, torpes, fuera de forma y completamente poco calificados. Son menos un ejército y más una colección de inadaptados militares. Esto no debería sorprender a nadie familiarizado con el ejército norcoreano.
Sí, Corea del Norte puede tener 1.3 millones de efectivos en servicio activo, lo que la convierte en uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sin embargo, eso es todo lo que le importa a Kim, la cantidad, no la calidad. Toda la estructura del ejército norcoreano está diseñada en torno a la fuerza bruta, no a la guerra moderna. El entrenamiento es mínimo y obsoleto. Algunos soldados enviados a Rusia ni siquiera podían sostener un fusil sin dejarlo caer. Su entrenamiento también está limitado por graves carencias, combustible, munición y equipo moderno escasean críticamente. Desertores de Corea del Norte han revelado que muchos soldados pasan más tiempo cultivando papas que disparando armas, ya que son desviados regularmente para apoyar la economía civil en crisis. Incluso las unidades de operaciones especiales, los supuestos élite, no salen mucho mejor paradas. Su equipo a menudo no está disponible debido a interrupciones logísticas causadas por sanciones internacionales y mala gestión interna. La absurda idea de desplegar a tales tropas quedó en evidencia en comunicaciones rusas interceptadas, donde un soldado frustrado exclamó, ¿qué hacemos con ellos? Esta frase, acompañada de algún que otro improperio, habla por sí sola sobre la preparación para el combate de los norcoreanos. Y aún así, los soldados norcoreanos lo tienen peor que sus homólogos rusos. Son prácticamente esqueletos, representaciones vivientes de la crónica crisis alimentaria del país. No es de extrañar que no puedan completar tareas físicas básicas, como correr apenas 20 metros. Una creencia perversa de que el hambre produce soldados más duros asegura que incluso las raciones militares sean escasas. Su dieta suele consistir en sobras apenas comestibles, raíces hervidas, un puñado de maíz o, en días de suerte, pequeñas porciones de arroz recogidas del campo. La desesperación por comida ha llevado históricamente a soldados norcoreanos a actos criminales, saquear casas de civiles, depósitos de alimentos e incluso cocinas militares para robar cualquier cosa comestible. En un caso horrendo, 2 soldados hambrientos apuñalaron hasta la muerte a una madre y a su hija mientras robaban comida de un jardín de infancia. Incluso oficiales de alto rango han sido descritos como al borde del colapso físico. A pesar de informes iniciales que indicaban que Moscú trataba bien al primer grupo de soldados norcoreanos, la realidad en Kursk ha sido de tensión y suministros alimentarios inadecuados. Funcionarios rusos tuvieron que intervenir y redistribuir raciones de la 11ª Brigada Aerotransportada de la Guardia Rusa. Aunque no encontraron suficiente comida en Rusia, sí encontraron una forma extraña de libertad. Procedentes de uno de los países más aislados del mundo, tienen poco conocimiento del exterior y mucho menos de la guerra moderna. Informes sugieren que algunos, al estar expuestos por primera vez a Internet en Rusia, han pasado gran parte de su tiempo libre consumiendo pornografía en línea. Putin fue prometido soldados disciplinados, pero recibió un contingente en shock cultural que no puede luchar, no puede pensar y está peligrosamente fuera de su elemento. Kim ha ejecutado una jugada maestra, se deshizo de sus soldados no deseados y humilló a su supuesto aliado. Putin, sin embargo, caminó directo hacia la trampa. Soldados extranjeros sin conocimiento del ruso y sin experiencia de combate real nunca iban a convertirse mágicamente en una fuerza efectiva de la noche a la mañana. Las tropas norcoreanas prácticamente no tienen experiencia en combate moderno. Su despliegue en Kursk representa su primera gran batalla desde la Guerra de Corea en la década de 1950. Las misiones extranjeras previas fueron a pequeña escala y en roles de asesoría, lejos de las realidades del frente de batalla. A esto se suma la barrera lingüística. Con solo unos 100 términos militares aprendidos, la coordinación en tiempo real es casi imposible sin traductores, un obstáculo peligroso en combate. La llegada de tropas norcoreanas también llevó a un gran cambio. Estados Unidos y aliados autorizaron a Ucrania a usar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso, apuntando específicamente a fuerzas rusas y norcoreanas en Kursk. Esto amplió el campo de batalla profundamente dentro de Rusia.
¿Quién es quien más se beneficia? Se libró de tropas que eran una carga, recibe ingresos por los pagos de Rusia, obtiene tecnología militar como los cazas MiG-29 y Su-27, y fortalece su posición estratégica junto a Rusia y China en una nueva tríada geopolítica. Putin, por su parte, está atrapado en la alianza porque no tiene alternativa. Ambos líderes deben mantener la ilusión de fortaleza, pero Rusia casi con certeza usará a las tropas norcoreanas como carne de cañón. De hecho, soldados norcoreanos ya han empezado a morir en Rusia. Informes indican que el 5 de noviembre lucharon junto a fuerzas rusas en Kursk y sufrieron numerosas bajas en un ataque de sondeo. La pregunta es, ¿realmente está obteniendo Putin algún beneficio de este arreglo o simplemente Kim lo ha engañado por completo? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuros videos.